Había una vez en el bosque una niña que llevaba una cesta con comida a su abuelita. En el camino se encontró con un lobo que le preguntó: ¿A dónde vas, pequeña? ¿Cuántas veces hemos escuchado jamás hables con extraños? Quizás se lo has dicho a tus hijas o hijos y otras tantas las escuchaste de tu madre y padre. Así esta historia de Caperucita Roja presenta una realidad con temas de seguridad al que las infancias son expuestas y deben aprender sobre los peligros del bosque. Una sociedad donde tan solo en México 95,000 personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en el 2021, según cifras de la ONU, con un aumento en el número de infantes y mujeres desaparecidas, situación agravada tras la pandemia. Por si esto no fuese poco, México vive una grave crisis con más de 52,000 cuerpos no identificados de personas fallecidas. Somos Comadres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción, sin filtro, sin feministómetro, sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Yo soy Caritina, madre de 3 con 2 trabajos, mamá de tiempo completo y teacher. Mi recorrido en la maternidad está lleno de continuos cambios y desafíos. Además, estoy muy consciente de la guerra que se vive en la sociedad y por tal crío tratando de aportar un granito de arena a la lucha contra el patriarcado, la violencia y la desigualdad. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña mi comadre Angie. Hola, buenas noches. Y muy felices también de recibir a una invitada muy especial con un tema sumamente importante. Muchas gracias por acompañarnos a comadrear hoy, Mayra. Y pues cuéntanos un poquito de ti, no sé, tus proyectos, cómo te pueden conocer un poquito más, las comadres que nos escuchan. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, pues yo también soy mamá de una niña y de un niño. Soy maestra también, de profesión soy arquitecta. Me especialicé mucho pues en lo que tiene que ver con la arquitectura y con el interiorismo arquitectónico, hasta que pues después empecé con este tema de aprender lo que es la trata de personas. Y pues llega también este momento en mi vida en el que de repente pues ya también me empecé a dedicar a prevenir sobre el tema de trata y al mismo tiempo también pues a empezar a analizar qué es lo que pasa también con la desaparición. Y pues más al ser mamá, creo que uno se da cuenta de los peligros que pueden llegar a ver pues en el mundo y que muchas veces volteamos y pensamos que esto está muy lejos, ¿no? De lo que pueda pasar de nuestras hijas e hijos. Entonces, ahí fue ya cuando pues nace también Back Home, la asociación civil, que pues como siempre lo digo, soy yo muchas veces la cara, pero los que conforman y las que conforman este equipo son personas grandiosas que día a día pues dan su vida y dan su tiempo para poder ayudar a las demás personas. Pues bienvenida, muchas gracias y bueno, vamos dándole a escuchar sobre este tema tan importante y tan difícil. Sí, súper difícil, spoiler alert, maybe lloremos, pero nos pasa así en estos episodios. Entonces, muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. Y bueno, por acá les tengo algunos datitos. En total, desde que se tiene registro, desde 1964 al día de hoy, 87,436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas, no localizadas o localizadas. Durante 2021 solamente. Y una de cada 5 de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto del 2022.
Estamos hablando de un total de 17,593 desaparecidos. Aquí, y siguiendo un poco el tema de que a veces los números son tan fríos que se nos vuelven cifras y escuchamos que una desaparecida más, otro desaparecido, otro niño que no encuentran, etcétera, y nos empezamos a volver súper fríos con el tema. Y por esta razón es que muy respetuosamente quiero compartirles esta experiencia desde una vivencia personal con una sobrina. Ella tenía 15 años, acabados de cumplir, y mi esposo y yo estábamos de vacaciones, no estábamos en el país, entonces no teníamos señal de teléfono, porque te estoy hablando de hace más de 5 años, como 6, 7 años. Entonces llegamos al hotel, que era donde teníamos wifi, teníamos señal, y nos empiezan a llegar mensajes de, oye, ¿es en serio lo de tu sobrina? ¿Qué pasó con tu sobrina? Y fue de que no, o sea, me grita mi esposo, yo había entrado al baño, me grita, ¿estás viendo lo que están diciendo? Y yo, sí, ¿qué está pasando? Ya él se comunica con su familia y me dice, una de mis amigas me dice, métete a Facebook, están circulando una foto de tu sobrina que está desaparecida. Entonces entro a Facebook y veo la foto de ella, que fue muy impactante. ¡Ay! Justo era lo que no quería, pero quiero ser súper respetuosa porque al final del día no fui directamente, pero pues finalmente como familia a todos nos llega durísimo. Entonces fue muy impactante para mí ver la foto de ella con este boletín de desaparecida, ¿no? Mil cosas empiezan a pasar por nuestra cabeza. Nosotros empezamos a pensar que, pues, cómo nos regresábamos. Todavía nos quedaban varios días de viaje, entonces empezamos a pensar cómo nos regresábamos y nos salía carísimo, o sea, ni siquiera nos alcanzaba como para poder pagar los vuelos de regreso. Entonces, pues, nos tocó quedarnos allá con la incertidumbre de lo que estaba pasando. Y me escribe un amigo y me dice, Angie, acaba de pasar esto con mi sobrina. Hagas lo que hagas, no dejes de buscarla. Dile a sus papás, dile a todo el mundo que pase lo que pase, no dejen de buscarla. Y me manda un artículo donde decía exactamente, o sea, todo lo que estaba pasando en ese momento, hace cuenta que en ese artículo lo estaban describiendo, ¿no? Y hablaban justamente del tema de trata. Y entonces, bueno, después de días de buscar, evidentemente la familia fue a la policía, no se dejó de buscar, se levantó la denuncia pertinente. Ella empezó a comunicarse, a decir que estaba fuera de la ciudad ya, que estaba en Monterrey, y que por favor ya no la buscaran, que por favor la dejaran en paz, que ella había tomado una decisión y que la dejaran en paz. Y pues la familia le dijo, pues lo siento mucho, no te voy a dejar de buscar, vamos a seguir hasta encontrarte, y eres menor de edad y tienes que regresar con nosotros y bla, bla, bla. Finalmente, después, no sé decirte qué pasó, ¿no? Porque te digo que tengo huecos y finalmente no es directamente, te cuento lo que yo viví y lo que mi esposo y yo vivimos. Em, la persona que se lo había llevado, que había sido una persona que conoció por internet, por Facebook, le empezó a contactar por mensajes, la regresa, va a regresarla a su casa con toda la familia, o sea, con familia, pues, y a decirle al papá que se quería casar con ella. Esta persona le llevaba 27, bueno, tenía 27 años, mi sobrino tenía 15, o sea, le llevaba cerca de, no sé ni cuántos son, creo que son 12 o más años. Se trató de levantar una denuncia ya que ella regresó y que, bueno, le dijeron al tipo como, les dijeron que lo manejaran como que sí, o sea, que le dijeran al tipo que sí, que no pasaba nada, que les iban a dar chance, pero pues que al final, ya cuando tuvieran a la niña segura de alguna manera, pues ya no iba a pasar, ¿no? Y así lo hicieron y trataron de seguir la denuncia por estupro, pero le dijeron que no procedía porque ella declaró que pues todo lo que había sido con su consentimiento y que pues no pasaba más, ¿no? Entonces, bueno, para mí este tema pues es
es duro, es fuerte, te digo, la cuento por encima porque, repito, quiero ser muy respetuosa de ella y de la familia también, que sé que es un tema delicado. Sin embargo, como te decía al principio, a veces los números son bien fríos, ¿no? Y por ahí mi pediatra me dice, es un caso en cada millón hasta que te pasa a ti y hasta que le pasa a tu familia, ¿no? Y desafortunadamente, pues así fue como nosotros lo vimos, ¿no? De que cosas que piensas que nunca te van a pasar, pero pues ahí están y están pasando todos los días. Entonces, un poco comenzar con esta historia y Cari, ¿quieres empezar con las preguntas? Gracias, Angie, por compartir este relato no tan, ay, tan íntimo y tan, pues tan, volvemos a lo mismo, tan fuerte y tan delicado. Y qué íntimo y no, ¿verdad? Porque finalmente pues todo, o sea, todo mundo te pregunta después qué pasó, ¿no? Solo dices afortunadamente que tal vez sería un tema que tocaremos hacia el final, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto que viene después? Pero vamos, ahora sí que vámonos por partes. Pero aún así, pues muchas gracias por Gracias. abrir pues tu corazoncito a contarnos esta parte, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, pues iniciando ya, me gustaría, Mayra, que nos platiques un poquito sobre esta trata específicamente de menores. O sea, cuando podemos hablar de adultos o de diferentes, pues, edades, pero enfocándonos en los menores, ¿a qué se refiere? Y sí, ¿cuál es la diferencia entre la trata de menores y de adultos? Bueno, pues primero que nada, Angie, gracias por compartirnos la historia. Creo que es lo principal de justamente hablar este tema, el entender que es algo que nos puede pasar a todas y a todos y que tenemos que dejar de ver esto como si fuera algo muy alejado o como si la trata nada más estuviera en Bangladesh o en Estados Unidos. El entender que la trata está más cerca de lo que pensamos. Y el por qué muchas veces pensamos que esto no nos puede pasar, pues porque primero que nada, justamente, no entendemos bien qué es la trata, ¿no? Entonces, para entender realmente lo que es cuando un ser humano es explotado. La trata de menores es cuando se explota a un niño, niña o adolescente. Algunos de los ejemplos de trata que pueden afectar a menores de edad es la explotación sexual, que es cuando se explota pues al ser humano para obtener un beneficio económico, ya sea por medio de prostitución ajena, por medio de material abusivo sexual infantil, que también como dato, México tiene el primer lugar en todo el mundo en consumo y producción de este material. El tercero es adopción ilegal. Por ejemplo, cuando un ser humano es vendido y llevado a otro país, y esto estamos hablando de bebecitos, que muchas veces vemos, por ejemplo, una ficha de desaparición de un bebé que se lo llevó una enfermera, por ejemplo, y ni por aquí nos pasa que eso pueda ser trata. Pero es trata pues porque se está vendiendo a un ser humano y hay una tercera persona que está comprando ese ser humano, ¿no? La otra es menores de edad en actividades delictivas, que también ahorita, por ejemplo, menores de edad pues son muy vulnerables a poder caer justamente en redes sociales, a poder creerle a personas que ni siquiera conocen a través del enamoramiento o a través del reclutamiento para ofertas laborales que sean falsas y que ya que caen en estas redes, pues llega realmente la verdad, ¿no? De para qué es para lo que los están reclutando. Entonces, esa es la diferencia entre trata de menores y trata de adultos o adultas, que por ejemplo para una persona mayor de edad puede ser explotación laboral, puede ser también explotación sexual, también mendicidad forzada, que entra para menores y para mayores, que es también cuando explotan a una persona para estar pidiendo dinero en las esquinas, para poder estar recibiendo todo este dinero
y pues estárselo echando a la bolsa, ¿no? En nuestro país la trata de personas tiene 11 modalidades, que son pues algunas de las que les acabamos de mencionar. Y eso es como lo que se abarca en sí como trata. Y eso es lo que muchas veces no volteamos a ver y que solamente pensamos tal vez que es la trata en modalidad de explotación sexual. Y en este sentido, sabemos que los niños y las niñas, sobre todo en esta era tecnológica, están extremadamente expuestos. Acá, por ejemplo, el modus operandi que yo del caso que yo les comentaba, pues fue a base del enamoramiento, que entiendo que es una de las formas en las que tú comentabas ahorita el tema de con un trabajo, ¿no? Que de repente les pintan que les van a ofrecer tanto dinero y van a las citas, este fue enamoramiento. Pero ¿cuáles son las situaciones de más riesgo que hay en las infancias y en los adolescentes? Cuando como mamás y papás entregamos un dispositivo móvil, muchas veces no estamos dimensionando el riesgo que se tiene y la facilidad que se tiene. Así como mencionamos hace rato, después de la pandemia, cuando todo el mundo traía un dispositivo móvil para tomar clases y que era una facilidad increíble de meterse a redes sociales, de poder contactar a una persona en otro lado del mundo, no sabemos el riesgo que hay si muchas veces nosotras como mujeres, como adultas, como adultos, nos pueden mandar una solicitud a una persona que no conocemos y no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, cuando niñas, niños y adolescentes tienen esa facilidad de darle un clic, de empezar a hablar con una persona que no conocen, de que hay muchos perfiles falsos en redes sociales y que así los van involucrando, van platicando con ellas, van platicando con ellos, van llenando muchas veces esos vacíos de vulnerabilidades que se tienen. Como son redes muy grandes y como son redes pues del crimen organizado, están organizados. Entonces, lo que hacen es comenzar a buscar justamente a esas personitas que pueden tener esa vulnerabilidad. Vulnerabilidad le llamamos, por ejemplo, tal vez a una cuestión económica, tal vez a un vacío emocional, tal vez que mamá, papá se están divorciando, que se sienten incomprendidos o que están diciéndolo eso a los cuatro vientos en redes sociales. Entonces, estas personas lo que hacen es buscar a ese tipo de víctimas para poder comenzar a llegar a ellas. Analizan todo lo que les gusta, por ejemplo, si les gusta, no sé, la pintura o los cómics, comienzan por ese lado como a platicar y hacerse amigas, etcétera, etcétera, hasta que ya tienen esa confianza y muchas veces se llevan meses para poder generar esa confianza. Como muchas veces lo decimos, a quien no le gusta que todos los días te estén diciendo que tengas bonito día, que te estén mandando mensajitos, y eso pues hasta a personas de cualquier edad. A quien no le gusta que lo quieran, a quien no le gusta que lo apapachen, a quien no le gusta que le estén hablando sobre las cosas que nos gustan. Entonces, ese es el gran riesgo, que como hay personas que saben perfectamente cómo llegar y cómo enganchar, esa facilidad es la que tenemos que tener nosotros cuidado para poder hablar con la niñez y con la adolescencia acerca de los peligros, porque así como vimos pues en este caso, en muchos casos que pasan en nuestro país, que pueden engancharlos y llevarlos y moverlos de un lado a otro y que pasan a ser de víctimas, o sea, de un mensajito, entre comillas, inocente, a pasar a una desaparición. Entonces, eso es como la gravedad con la que tenemos que ver todo fríamente para entender lo grande que es este asunto y dejarlo de ver justamente como dijimos al principio, como estadística, o sea, como algo que está tan latente que puede pasarle a cualquier persona. Pido, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia principal cuando hay una desaparición forzada
y cuándo es una desaparición consensuada de alguna manera? Qué buena pregunta y justamente eso es como muy importante entender. Una, bueno, que la desaparición forzada es cuando entra el Estado, que está involucrado el Estado, alguna autoridad, algún militar, algún policía que tenga que ver con esta desaparición. Entonces, cuando entra el Estado es desaparición forzada. Y la otra, que muchas veces creo yo que como sociedad estamos y como autoridades también muchas veces tratamos de justificar un poco justificar para que no se note la gravedad de lo que está pasando, que se van por su consentimiento. Y tenemos que entender la raíz y más que nada de la trata, de cómo es como los enganchan. Porque hablando, por ejemplo, del enamoramiento, y si lo analizamos así, por fuerita, podemos ver cómo si una adolescente, por ejemplo, se va por su propio consentimiento. Pero tenemos que entender que ellos, los tratantes, las enamoran durante 3 meses y ese es su modus operandi. O sea, ese es su trabajo. Ellos, su trabajo es enamorarlas para poderlas enganchar y convencerlas de llevárselas. Pero cuando vemos en sí el delito de lo que es la trata, pues justamente este engaño y este enganche tiene que ver con esa forma de llevárselas. Entonces, ahí, por ejemplo, entramos al que no se están yendo porque ellas quieren, sino si supieran más bien para el fin, para lo que se las están llevando, creo que ninguna diría sí, vámonos, Sí, ¿no? sí, hay una Entonces, manipulación. exacto, es una manipulación psicológica, muchas veces también es a través de amenazas, como ellos investigan, por ejemplo, también muchas veces a toda su familia, por medio de amenazas se las quieren llevar o quieren llevar a los niños. Entonces, han habido muchos casos que nos han llegado de denuncia en los que literalmente o sea, por ejemplo, les piden fotografías, les piden videos y si no se los mandan, y estamos hablando de niños de 7 años, ha sido el más chiquito que nos ha llegado de denuncia, y niño. Hoy se Cuando me les puso la piel piden, bien chinita. sí, esto fue durante la pandemia y fue mediante WhatsApp y TikTok. Entonces, cuando les piden estas fotografías y estos videos y los niños no se las quieren mandar, empiezan con estas amenazas. Entonces, pues los niños lo mandan porque están amenazando de hacerle algo a mamá o a papá y porque saben todos los datos y porque saben dónde viven, etcétera, ¿no? Entonces, al momento en el que los niños no lo quieren mandar, les da esta culpa también. Y, por ejemplo, en este caso, el niño ya había hecho una cartita a su mamá de que ya se iba a ir de la casa porque se sentía muy culpable de lo que había hecho, porque esas fotografías y esos videos se habían subido ya a TikTok. Entonces, ya después por medio de la denuncia, pues logramos bajar ese material. Ahorita también digo, vamos a hablar un poquito de cómo se denuncia y cómo se pueden apoyar en nosotras y nosotros para ayudarles. Pero pues esa es la realidad y eso es como lo fácil que puede llegar a ser y sin juzgar también a la niñez de que lo haga, pues porque si están amenazando hacerle algo a las personas que más quieres, pues no podemos juzgar ni tampoco, y menos a las mamás, porque muchas veces también a las mamás es, ¿por qué le das el celular? Pues ¿por qué no lo cuidas? Pues es tu culpa, etcétera, Sí, viene etcétera. un tema de revictimización muy duro, ¿no? Exacto. Que era un poco así donde quería, bueno, que no me quería ir tanto, pero justo, o sea, después vienen estos mensajes donde qué bueno que apareció, pero dónde andaba y Sí. por qué se fue y quién sabe qué, ¿no? O sea, están terribles. Y, perdón, Mayra, solamente porque no quisiera cerrar el punto sin esto. Entonces tenemos esta forzada que me queda claro que es cuando es el Estado, o sea, que el Estado está involucrado, ¿no? Tenemos esta donde hay una labor de convencimiento, perdón, y tal. ¿Hay como alguna estadística entre realmente cuántos son aquellos que, porque justo a veces nos enfocamos mucho en el no hables con extraños en la calle, ¿no? O tal.
Y estos que van caminando por la calle y de repente se los llevan, en ese caso, ¿cómo se le llamaría? ¿Hay como una diferenciación en esas? O... Sí, por ejemplo, cuando es captación así de que van caminando en la calle y llegan y las suben a o sea, un coche, eso es captación, pero el fin, digamos, es la diferencia del delito. Por ejemplo, si esa persona es captada con el fin de cobrar un rescate, pues eso es secuestro, no sería desaparición. Pero cuando esa persona es captada y ya no se sabe absolutamente nada, ahí es donde podemos comenzar a hablar también de una posible víctima de trata, porque como no están pidiendo un rescate, por ejemplo, a los hombres y adolescentes y también niños menores de edad, para el reclutamiento en actividades delictivas, pues podría ser una de las modalidades. O, como dijimos al principio, un bebé que sea pues también así captado, podría ser también para adopción ilegal. Entonces, ahí más bien es el fin en el que puede terminar como el delito siendo diferente. Que a veces justo hasta en el saber qué es lo que vas a denunciar Sí. es una gran diferencia, ¿no? Porque a veces uno no sabe ni qué va a denunciar y desde ahí la verdad es que con las autoridades que tenemos, pues Tan desde ahí solo nos agarran, ¿no? Angie y Mayra, me quedé pensando, o sea, muchas personas no saben que es un delito, o sea, no saben que realmente se está tratando con su hija. En el caso de las adolescentes, cuando el típico se fugó con el novio. O sea, yo ahorita se me vinieron Sí. muchas historias de vecinas o personas que conozco y ya hace años, la típica, se fugó con el novio. Pues es que se fue con el novio. Y yo decía, ay, bueno, no, pues ¿para qué la buscan? O sea, porque pues se fue con el novio. Pero ahorita que estás diciéndolo, o sea, ya conecté esos puntos de, pues es que realmente es una trata y realmente hubo todo un plan y una estrategia para lograr embabucar, pues más común pues a las jovencitas, y también al final pues sí terminan siendo revictimizadas porque pues, ay, o sea, pues por andar ahí de volada o cosas así horribles que se escuchan. Y dices tú, ¿cómo es posible que como sociedad ni siquiera o sea, no, realmente sepamos que están siendo pues tratadas, ¿no? Víctimas, sí. Y Víctimas, exactamente. ahorita me acordé, hace 2 años escribimos un libro que se llama La Estrella de Luna, que es sobre un caso justamente de 2 niñas, una de 12 y una de 14. Es un caso real que se atendió por medio de la psicóloga Raquel Caspi Miller. Y pues entre nosotras escribimos el libro, Raquel y yo. Y justamente ahorita me acordé de esto porque cuando regresan a su pueblo, después de haber sido víctimas de trata y después de haber sido niñas desaparecidas, cuando regresa a su pueblo la recibe con pedradas. Y estamos hablando de niñas, y es un caso real de Puebla. Y la recibe justamente por esta revictimización de la que estamos hablando, que es cuando uno como sociedad tiene que voltear a decir, o sea, ¿cómo puede recibir a una niña pedradas porque la nombraban, pues exactamente, ¿no? Con la palabra de 4 letras, porque se fue con el novio, porque todas estos juicios que decimos sin saber qué hay detrás, y que al contrario, o sea, solamente el 2% de las víctimas de trata pueden regresar a casa. Solamente el 2%. Uno, que sea por medio de un operativo, y el otro por ciento que puedan lograr escapar. Entonces, deberíamos de recibir a esas niñas pues con aplausos. Como héroes Como nacionales. heroínas, claro, Claro. porque son heroínas. Entonces, sí. Esos juicios de la sociedad es lo que lastiman y lo que hacen muchas veces. Y lamentablemente también ahorita pues la mayoría trabajamos y ya no es una opción, o sea, realmente es una necesidad donde mamá y papá
pues tienen que trabajar, ¿no? Porque pues ahorita ya no alcanza la vida. Y pues sí, hasta cierto punto, pues esta etapa tan vulnerable, pues se les deja en casa, obviamente están con el celular y pues ahí ya entra todo esto que nos explicabas, donde ellas pues sí se están sintiendo amadas, sí se están sintiendo, pues ahora sí que tentadas, ¿no? Por recibir este afecto que lamentablemente se les está, pues no se les está dando por la situación en que vivimos como sistema, como sociedad. Y es muy alarmante, o sea, realmente me preocupa mucho. Yo pues ahorita soy mamá de una adolescente, ya prácticamente, y pues ella me cuenta muchas historias de sus compañeras, ¿no? O sea, cómo pues están así, tal cual, ¿no? No, pues es que, ¿y dónde estaba? No sé, o sea, ¿qué estaba haciendo? O lo que sea, no, pues ahí en su casa, pero esto y lo otro, no, pues es que sus papás están trabajando, o sea, se entiende, pero sí me preocupa el hecho de que cada vez es más común, ¿no? Esta situación. Y una buena pregunta sería, pues, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para tratar ay, no sé, de minimizar, de ayudar, de algo con un granito ahora sí que de arena, porque pues está difícil. Y, Sí, y o sea, esa situación que muchas veces entramos como mamás y que ujú, esto que acabas de decir es totalmente cierto y me cayó a mí también como un balde de agua porque, pues sí, o sea, es una situación que más quisiéramos nosotras, ajá, estar 100% en casa y así al 100% ahí con nuestras hijas e hijos y más cuando entran en esta adolescencia y preadolescencia, que yo también claro. estoy justamente en esa etapa. Entonces, pues sabiendo también todos los casos que nos tocan, créanme que pues yo también, ¿no? Estoy así como con los dispositivos, con los juegos, con todo esto, pero es algo que tenemos que ir manejando desde la prevención. Cuando un niño o una niña saben y saben que estos peligros existen, es más fácil que pueda haber esta comunicación, porque ellos ya saben que si una persona les está preguntando por medio de algún jueguito o una app, porque ahorita tenemos Sí, que saber también como mamás y papás que todas las, bueno, muchas aplicaciones tienen chats, entonces pueden comunicarse con cualquier persona. Si nuestras hijas y hijos saben los peligros que pueden haber y las consecuencias, o sea, que no es nada más que te vamos a regañar como mamá o que te voy a castigar, o sea, no. O sea, aquí ya estamos hablando de que una persona puede desaparecer y que una niña, niño, adolescente puede en 72 horas llevárselo a otro lado del mundo. Entonces, no, o sea, no con el lenguaje de espantarles, pero sí de que entiendan el peligro que existe y que lo más importante es que tengan esa confianza de decirnos lo que sea, lo que pase, con quien estén hablando, lo que les hayan pedido o lo que les hayan mandado. Porque si no tienen esa confianza con mamá o papá, ahí es donde puede haber esa línea tan delgadita de que un niño, por ejemplo, deje una carta y se vaya. Cuando tienen ese miedo a esa mamá de que diga, no, pues y mejor sin me voy. culpa, ¿verdad? O sea, pues tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, o sea, no se busca no sentirse culpable, pero más bien, como dices tú, la prevención y sobre todo cuando les damos ya su primer, pues ahora sí que celular o lo que sea, yo decía, ¿no? Ay, cuando mi hija tenga, no sé, ya 14 años, le voy a dar un celular. Pues claro que no, o sea, entró a la secundaria y obviamente, no, pues más bien de la pandemia ahí comenzó. Luego ya para la secundaria, pues ya vi la necesidad de que tuviera WhatsApp y también para yo comunicarme con ella, o sea, para poder estar comunicadas y todo. Y ya de ahí, pues sí empezó esa plática que yo creo que sí nos ha, pues, ahorrado un poquito, como dices tú, o no tanto ahorrado, sino más bien construido ese puentecito de comunicación
porque sí hubo una situación con un primito de un juego, donde le pedían como que cierta información y ella inmediatamente me dijo, oye mamá, le están pidiendo tal información, yo ya le dije que no lo haga, o sea que no debe de dar datos personales, pero no creo que me haga caso. Entonces sí sirvió mucho pues esa comunicación y mantenernos pues al tanto más que nada pues para prevenir a lo más que se pueda. Sí. Y que como lo hemos platicado en varios episodios, al final es un tema de la sociedad, ¿no? Es un tema de todas y de todos, del Estado, de qué estamos haciendo como sociedad para evitar este tipo de temas, ¿no? Porque justamente recaemos de repente mucho en la mamá, porque ni siquiera en el papá, ¿no? Ya que caiga o que mencionen al papá, pues ya sería mucho, pero regularmente estos comentarios revictimizantes siempre señalan a la mamá, ¿no? ¿Y dónde estaba la mamá? Ah, pero a eso sí a la mamá. Y entonces vivimos como una serie de juicios como mamás, porque aparte de toda la presión que tienes, yo no sé ustedes, pero yo vivo con el miedo de que algo le pasa a mi hija y es mi culpa, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, no solo mi responsabilidad, sino mi culpa. Pero pues he ido entendiendo y deconstruyendo en este camino que pues es la sociedad, no soy yo sola. O sea, por mucho que yo quiera, justo lo que decía Cari, y no solamente tengo que salir a trabajar, ¿qué pasa si quiero salir a trabajar, no? O sea, yo soy una mamá que me encanta trabajar y de verdad ahora que regresé a algo de innato, soy mejor mamá siendo una mamá godín que una mamá de tiempo completo. O sea, la realidad es que disfruto mucho también esta parte de mi vida y tampoco tendría por qué estar mal, ¿no? O sea, la sociedad Así también, es. ¿qué está pasando con la No sociedad? debería de ser un problema que quieras trabajar. Exactamente, ¿no? Pero Exacto. desafortunadamente Sí. las oportunidades que tenemos, ¿no? Es difícil hoy por hoy encontrar un lugar seguro en donde dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos, donde nosotras decimos que somos revolucionarias porque la mayoría estamos en el camino de la crianza respetuosa. Entonces, encontrar estos espacios también donde también traten con respeto a los niños y justo que si se le cae algo, o sea, yo estar con la tranquilidad de que si se le cae algo al piso, lejos de decirle, ay, ya se te cayó, mira cómo lo estás haciendo, se le diga, ay, mi amor, se te cayó, trae el trapo, vamos a limpiar. Ese Este, balance es muy difícil. sí, claro, pero aparte es lo que al futuro o conforme vas avanzando, o sea, a mí me quedó súper grabado en un curso que tuvimos, que cómo esperas que tu adolescente vaya a ti si cuando era un niño tú le reprochabas cualquier error que tenía, ¿no? Y entonces cuando tenga un error tu hijo, tú vas y le reprochas y cuando sea adolescente, pues obviamente no te va a decir, porque mi mamá me va a regañar o mi papá me va a decir, entonces mejor me quedo ¿Cómo podemos acompañar a las familias que ya están siendo víctimas de alguna desaparición? Sí, pues primero lo más importante creo yo es otra vez recordar el no juzgar, porque sí se sienten muy solas estas familias, porque cada vez cuando ocurre una desaparición, de repente alrededor se comienza a alejar la gente. Se pueden alejar por miedo, se pueden alejar justamente otra vez por de, ay, ves, en algo andaba, mejor no le hables, etcétera, ¿no? Y ya después con el tiempo, como son familias que, pues digo, como muchas veces lo digo, yo no he sufrido nunca de ninguna desaparición y no me imagino lo que sea sentir el no saber dónde está tu hijo o hija. Y muchas mamás pues dan toda su vida para seguir buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, esta parte de que la sociedad las va dejando y que nosotros tal vez desde el privilegio podemos decir, ay, ya, o sea, no, ya no lo vas a encontrar, o ya pasaron 15 años, o palabras así que les da la misma sociedad, es algo que va haciendo que las familias se queden solitas. Entonces, ¿cómo acompañarles? Una bien importante y creo que es la más fácil, pero más significativa,
es que cuando veamos alguna marcha en cualquier lugar de México, acompañar. O sea, no nos va a quitar absolutamente nada el ir, y al contrario, a estas familias les da muchísima fuerza. También tenemos que entender que, por ejemplo, muchas de estas familias se van sin recursos, se van de un estado a otro, muchas se van sin desayunar, no han comido, una botellita de agua, un abrazo, lo que sea, es un acompañamiento muy bonito para todas estas familias. Eso es lo primero. La segunda es que cuando sepamos de alguien que está requiriendo esta ayuda, pues no nada más digo estamos nosotras, pero que se sientan acompañadas en ese preciso momento de contención, porque es de los más difíciles, porque tienen todo pues esta confusión, todo este estrés, todo este pánico, y se bloquean. Entonces es ahí bien importante el poder acompañar y acuerpar a las familias cuando está sucediendo. Entonces ahí, por ejemplo, digo, nos pueden contactar a nosotras o también a cualquier otra colectiva que también se dedique a esto, porque es muy importante el tiempo. O sea, cuando sucede, el tiempo de verdad es vital, porque entre más rápido se haga todo, es más fácil y más probable que se encuentren a las personas. Pues me quedo realmente pensando, ¿no? Como dices tú, no me puedo imaginar, espero jamás pasar por eso. Pero qué bueno que nos compartes, porque realmente son temas que no nos atrevemos ni a hablar. Y entonces, si llega a pasar, o aunque conozcamos a alguien, no sabemos ni qué hacer. Entonces, que no hay nada como pues estar informados, ¿no? Y saber qué hacer en esta situación. Bueno, también agregando a esto, no sé si nos quieras dar algún consejo también sobre qué hacer si llegáramos a ver más bien la situación en algún lugar. O sea, que tal vez veamos algún menor, o que vayamos nosotros viajando y en esa situación veamos algo raro. O sea, ¿se puede hacer algo o qué se pudiera hacer? Sí, aquí cuando pasan estas situaciones, nos bloqueamos también muchas veces. Entonces es importante el saber, o sea, el tener en la mente que si pasa esto, lo primerito que tenemos que voltear a ver es, por ejemplo, si es un coche, si es una camioneta, el color y las placas, las calles, porque con esas tres cosas se puede hacer inmediatamente un reporte. Y con eso, o sea, en caso de que tú vayas dentro de un coche y estés viendo qué esté pasando, apuntar eso, porque como son cuestión de segundos, entre el shock, el qué hago, me bajo, lo agarro, lo jalo, etcétera, puede ser que por el tiempo no alcance uno a bajarse a hacer, etcétera, pero también se nos van a ir esos datos. Entonces, tenemos que ser como muy inteligentes de captar justamente todo eso para poder hacer un reporte inmediato. En ese caso que es como de totalmente emergencia, al 911, para que las placas y todo se gire para las autoridades, etcétera. En caso de que ustedes, por ejemplo, sepan de alguien que desaparece en cualquier lugar de la República, pueden ya sea etiquetarnos a nosotras en redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Aprovechen, sí, como @backhomemx, en Twitter como mx-back, y en nuestra línea de atención, que es el 33 17 95 6585. Y déjense los corroborar porque siempre se me olvida. Y ahí las vamos a poder atender por medio de WhatsApp. Entonces, cuando alguien sepan que tiene esta situación, pueden pasarles directamente el teléfono. Ahora sí, 33 17 95 6898. Y ahí les vamos a ir diciendo los pasos que se necesitan. Necesitamos una foto, necesitamos
edad, peso, señas particulares. Muchas veces ni siquiera sabemos si tu amiga tiene un tatuaje, si tú tienes cuántos lunares, si tienes una cicatriz, no sabemos cuánto miden nuestras hijas e hijos, no tenemos tal vez una foto reciente. Todo eso son datos que ojalá y nunca usemos, pero es mejor tenerlos, nunca usarlos, a necesitarlos y que son cuestión de tiempo. Y el tiempo, otra vez volvemos a lo mismo, es oro en estas situaciones. Otra cosa es que en este momento en el que pasa, es necesario hacer la denuncia inmediatamente, porque también muchas veces pensamos que esperarnos las 72 horas y que no espérese porque tal vez va a regresar de la fiesta. Todas estas cosas que les puedan decir también las autoridades se pueden reportar porque no nos tenemos que esperar las 72 horas. En cuanto uno ya sienta o sepa que no contesta, tengas ese presentimiento, se puede hacer la denuncia inmediatamente. ¿Y a dónde hacemos esta denuncia, Mayra? La denuncia se hace en 2 lugares. Se hace en la unidad especializada de personas desaparecidas de la Fiscalía, que esa está aquí en Jalisco, en La Calzada. Y la otra es en la comisión de búsqueda. En cada estado existe una comisión de búsqueda que se dedica específicamente pues a hacer la búsqueda inmediata y la fiscalía se encarga de hacer también como toda la investigación. Entonces bueno, nosotros les recomendamos hacerlas en los 2 lugares, de todos modos las 2 pues son de autoridades, nada más tienen como 2 diferentes frentes, digamos, pero es necesario hacerlas en las 2. En lo que las familias van y hacen la denuncia, nosotros lo que hacemos es girar la ficha de Back Home, que son unas moraditas, para que se empiece a difundir inmediatamente. Entonces ya cuando les hacen la oficial, pues ya podemos bajarla y poner la otra, o difundir pues las 2 al mismo tiempo. Pero aquí lo que hemos tratado de hacer es que ese tiempo no sea un tiempo muerto y que se esté girando la ficha, porque también muchas veces suben la ficha a las familias con los teléfonos personales. Entonces agarran y suben la foto de la niña y le ponen cualquier información, márqueme a mi celular. Y también pues hay personas que se dedican a extorsionar a las familias. Entonces, eso también es algo que tenemos que podemos ayudar. Si ustedes ven una publicación así, con un teléfono personal, pues también pueden etiquetarnos o decirles, escríbanles a los de Back Home y les van a ayudar a hacer la ficha sin sus números para evitar las extorsiones. Porque eso es algo también que mucha gente no sabe y se comparte. Oye, pero qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que aparte te tengas que estar cuidando de esto. Sí. Híjole. Ahí es donde te digo que como sociedad, pues tenemos que hacer cambios de raíz. Pero De raíz. fíjate que ahorita que estaban compartiendo esto de que decía Karen de qué hacer en una situación, me acordé hace poco, salí con mis hijos de viaje y en el aeropuerto nos empezaron a hacer montones de preguntas. O sea, la verdad es que mis hijos se parecen bastante a mí, pero le empezaron a hacer un montón de preguntas a mi hija directamente, la señorita de la aerolínea. Y mi hija estaba un tanto incómoda, ¿no? Pero esta parte dice por ahí una de nuestras comadres, Marisa, que hay que hablar del lobo, ¿no? Entonces mi hija se quedó como, ¿por qué me preguntaba tanto, mamá? Y yo le decía, ya después que pasó, le dije, mi amor, está bien, puedes responderle. Desafortunadamente hay gente que se roba niños o se los lleva. Entonces, quiero que sepas que si en alguna situación pasaras por esto, y la verdad es que me cuesta un montón decirle este tipo de cosas, o sea, y se me hace súper fuerte, pero digo, bueno, prefiero no guardármelo, ¿no? Y entonces ya le dije, si algún día pasa algo así, tú le puedes decir a esas señoritas en el mostrador y en ese momento puedes gritar ayuda, auxilio y ellas te van a ayudar. Esas personas están para ayudarte. Entonces, a mí me parece muy bien que nos hayan preguntado porque ellas solo se estaban asegurando
de que tú me conocieras y que tu hermano nos conociera y tal, ¿no? Entonces se quedó como más tranquila, pero pues eso, hasta ese tipo de cosas, ¿no? A veces no las decimos, no las contamos a nuestros hijos pensando que, híjole, ¿cómo le voy a decir esto tan chiquito? Mi hija tiene 6 años, pero pues es necesario hablar del lobo a veces, ¿no? Como dice, sin usar un lenguaje muy explícito, pero a su entendimiento que vayan sabiendo y aprendiendo estas cosas. Entonces, quería como abonar esta parte del tema y recapitulando entonces lo de las fichas, importante ahí buscar asociaciones que nos apoyen con esto, de preferencia, y ahí este tipo de asociaciones como Back Home nos van a ayudar a hacer una ficha sin que nos veamos expuestos en los datos. Ok. Muy valiosa la información, la verdad. Volvemos a lo mismo. No lo hablamos, súper necesario, no sé, saber qué hacer y hasta tener un plan, no sé, lo que estabas diciendo sobre cómo a veces no sabemos, ¿no? Las señas particulares y pues no sé, hasta hacer no sé, una ficha, por decirlo así, ¿no? De nuestras amigas, Ay, no, y nuestros hijos, o nuestros sea, hijos, yo también lo pienso, pero digo, yo sé que muchas mamás pensamos esto constantemente, pero la verdad es, mis hijos tienen marcas de nacimiento muy, muy marcadas, muy marcadas. Y la verdad es que cuando se las vi, lejos de cualquier otra cosa, pensé que bueno, sí, 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 sí. qué bueno que las tengan, ¿no? O sea, porque Sí, sí son muy evidentes, pues. sí, También Entonces, algo, son perdón. datos que luego pues no tenemos. Justamente cuando Alerta Amber da unos talleres en las escuelas y Alerta Amber te entrega unas cartillas para que tú pongas en una bolsita la foto de tu hijo, o sea, como método de prevención, y un cachito de cabello. A mí me dio un trabajo hacer esas fichas porque pues se siente feo, ¿no? Estar llenando esas cosas, pero pues muchas veces sí hay muchas familias que no tienen ni siquiera una fotografía reciente del niño o niña. Y pues sí, así como dices, muchas veces las señas particulares que no sabemos, nos han tocado también casos de que no saben cuántos tatuajes tienen o de qué, digo, por eso digo yo estoy bien tatuada por cualquier cosa, pero yo me acabo de hacer una ahí por cualquier cosa. sí, muchas personas piensan, porque le gusta tatuarse, sí, pero también va por el otro lado, porque pues son las señas particulares que más más se ubican. Entonces, sí, pues son esos como puntos que tenemos que tener como Sí. bien presentes. Y algo que mis hijos, bueno, nos hemos asegurado, pues de hecho su papá y yo, es lo primero, casi desde el kinder, que se aprendiera nuestro número de teléfono. El de cualquiera de los dos, el número de celular, y se lo saben. O sea, también ya la dirección, obviamente ya están más grandes, pero siempre empezamos con el número de celular en el camino cuando íbamos a la escuela, irlo como repitiendo y seguido se los preguntamos, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es nuestro número? Y ya ellos saben y explicarles, ¿no? Si te llegas a perder, si llegas a necesitar, mira, le puedes pedir a alguna persona que te deje hablar por teléfono y entonces, o si ya estás con alguien, ¿no? En policía o algo, que te deje usar el teléfono, ¿no? Para que nos hables, pero sí que lo sepan, pues, porque sí, creo que es algo que también a veces no lo pensamos y se me hace también una buena recomendación que se sepan el número y ya de acuerdo a la edad, pues también ya su dirección. Sí. Muy bien, pues vamos ya llegando Cerrando. al final, ya cerrando ya este episodio. Quisiera, ¿no? Que poder seguir hablando, dar más información, pero creo que ya con esto es muy bueno, muy valioso. Y pues ya casi para terminar entonces, doy los 5 puntos para que nuestras hijas e hijos estén más seguros o en lo posible tratar de prevenir.
Pues número 1, mantener las redes sociales privadas, cuidar mucho ese aspecto. Número 2, no aceptar a personas que no conocemos en redes sociales. Número 3, como madres y padres de familia, estar informados sobre los riesgos que juegan nuestras hijos, hijes y de todo. No publicar en tiempo real en dónde estamos exactamente. Y no compartir fotografías de uniformes de la escuela, placas, etcétera, pues en las redes sociales. Aquí quiero sumar uno más Sí, que creo que es adelante. bien importante, que cuando salgamos muchas veces traemos los audífonos y traemos el teléfono, y cuando salimos con nuestras hijas e hijos de verdad tenemos que estar al 100% ahí, o sea, guardar el teléfono hasta que ya no estemos como tan en riesgo, porque muchas veces en cuestión de segundos pues algo puede pasar, ¿no? Entonces siempre quitarnos de cualquier distracción cuando vayamos, más que nada en la calle. Pues muy bien. Bueno, y antes de terminar, ya para Para cortar un poquito la atención. Qué Exacto, bárbara, gracias. qué bárbara, Mayra, que Sí, de verdad es que muy estoy admirable así, tu ¿no? trabajo. Ajá. Yo creo que vivir con esto de alguna manera, ¿no? Todos los días ha de ser mucho trabajo, ¿no? Hablando psicológicamente, porque no está fácil controlar. Digo, si uno que dice, voy a darme una hora para hablar del tema, terminas con 1000 pensamientos y con 1000 cosas, pero si no hubiera personas que hacen este tipo de apoyos, pues no, estaríamos todavía tal vez peor, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta labor que haces, de verdad. Y pues bueno, vamos a cortar un poquito el tema que es bastante fuerte, pero Sí. por ahí tenemos Para relajarnos un poquito ya después de toda esta Sí. información. Caricatura, pónganse a ver caricatura. Sí. Así es. Muy bien, pues bueno, a modo de juego, te voy a hacer 2 preguntas. Una de ellas, pues tú la puedes elegir dándome un número del 1 al 10. No hay mano negra, Cari las 3. tiene anotadas. 3. Número 3, muy bien, a ver, vamos a ver. La número 3 dice, ¿cuál es tu personaje famoso, favorito, que dejó de serlo ante los lentes púrpura? Híjole. Híjole. Un arquitecto que es como el que más nos enseñan en la escuela, que es Frank Lloyd Wright. A mí durante la escuela me lo enseñaron muchísimo y era así como el wow. Y pues ahora que yo pasé a ser maestra, dando clases de teoría del interiorismo, a mí me gustó mucho empezar a hablar sobre arquitectas mujeres. Entonces, este personaje, pues sí me lo tiraron de donde andaba, pues por todo lo que hizo en cuestión de misoginia, de machismo, de todo. Entonces, él ha sido yo creo que el que más se me cayó. Muy bien, excelente. Bueno, y esta otra pregunta, esta ya es de cajón para todas nuestras invitadas y tiene que ver más con la maternidad. Dime qué pensabas antes de tener hijas o hijos acerca de la maternidad y las infancias, pero antes de ser mamá. Antes de ser mamá, pues una maternidad muy romantizada, muy perfecta, muy donde nadie me habló sobre desveladas, sobre lo difícil que es criar, sobre las cargas que pues también como mujeres tenemos. Sí, sobre todo lo bonito, pero pues también ese balance que uno tiene que tener como habíamos hablado al principio, ¿no? De crecer profesionalmente, de no sentirnos culpables, de ser felices como mujeres para poder ser también, pues, mamás felices y transmitirles toda esa
todo ese amor que podamos, pero pues sí, algo diferente a como me lo pintaron antes de ser mamá, pero soy feliz de ser mamá. Va, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar y dar la despedida final, pues quiero decir y recuerda, el lobo es real y en esta realidad blindar a nuestras hijas e hijos es fundamental. Así que pues muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. Gracias. Angie, pues muchas gracias. Gracias. Fue muy interesante y pues adiós. Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos. Gracias, Mayra. Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook. Y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, Estereotipos, Infancias, mitos, violencia, magia.